Gracias por esta oportunidad. Eh, Saludo, José, que te integra. Espero que no te haya perseguido el perro que estaba sonando ahí. Iba ahí corriendo. Ok, que lo vi que iba como corriendo en el... De fondo iba corriendo y sonaba un perro. Dije, no lo va a agarrar el perro, pero bueno. No se preocupe. Estamos en los negocios del Señor. Hoy día vamos a estar, tengo la posibilidad de compartir, mi querido hermano Humberto, si me ayuda un poquito, para poder compartir la presentación del día de hoy, ya que hoy día estamos ya en la tercera regla de entendimiento bíblico. Y hemos hablado bastante, bueno, ya tenemos aquí nuestra diapositiva. Hemos hablado bastante, hemos puesto muchos ejemplos en cuanto eh, a las reglas de entendimiento. ¿Se acuerda que habíamos dicho, y esta es la imagen que siempre estamos volviendo y estamos regresando a considerar, que queremos leer la Biblia con entendimiento, queremos ser buenos estudiantes de la Biblia, porque entendiendo la voluntad de Dios, vamos a poder practicarla, vamos a poder transmitirla. Y hoy día continuamos con la temática de desarrollar el segundo pilar de la metodología de estudio bíblico, y que tiene que ver en este caso con las reglas de la exégesis. Establecer los límites, establecer el contexto, establecer el texto, establecer el propósito y la idea central. Hasta el momento hemos hablado de la primera regla, que es establecer los límites de un pasaje. El buen estudiante de la Biblia, cuando lee, siempre está mirando dónde comienza, dónde termina. ¿Por qué lo hacemos? Para saber de qué estamos hablando. Definir nuestro pasaje, nuestra unidad, nuestro tema. Después de eso también miramos el contexto, lo que rodea, todo lo que acompaña a nuestro pasaje para entender por qué lo dice. Miramos la historia, miramos lo que sucedió antes, miramos los detalles, el lugar, todo eso lo vamos mirando para poder tener una película clara de todo lo que está sucediendo. Y también, y aquí estamos ya en el tercer punto, establecemos el texto. Y cuando hablamos del texto en su idea simple y básica, queremos mirar, queremos establecer, queremos ver realmente qué dice el pasaje, qué dice la palabra. Y aquí obviamente estuvimos hablando en la clase pasada, miramos el tema de la gramática, miramos el tema de la acentuación, miramos el tema de la sintaxis, el orden de las palabras, la etimología, miramos todas esas cosas que son importantes para ver bien y claramente nuestro pasaje. Habíamos hablado también del sentido de las palabras, que es una idea que hemos abundado constantemente, de que una palabra puede encontrarse en un mismo versículo, en un mismo pasaje, en un mismo contexto, y no significar lo mismo. ¿Qué siempre va a determinar el sentido del texto? Lo que rodea el pasaje, el contexto. Entonces, hoy día, yo quise ponerlo como un apéndice porque es importante, hermano. Hoy día quiero ser breve, quiero tratar de ser súper puntual para que se entienda bien la idea. No es el tenor de la clase del día de hoy hablar de puntos o temas controversiales en la Iglesia de Cristo, no. Quedamos de acuerdo que si hay preguntas o temas que necesitan ser explicados en mayor profundidad, usted tiene que acercarse a mi hermano Jairo, acercarse a mi hermano Cristian, plantearle las temáticas, y allí vamos a buscar un día, vamos a buscar un momento y nos vamos a dedicar a estudiar tal o cual tema, porque de repente en la hermandad surgen temas donde hay distintas opiniones o controversias y podemos abordarla como predicadores, pero en los momentos indicados, ¿cierto? Por ejemplo, ahora estamos en una clase para prepararnos, para perfeccionarnos, no una clase para, en este caso, enfocarnos en saldar temas controversiales. Vamos a hacerlo, pero comuníquese sobre todo en los canales adecuados para poder, en este caso, un hermano me comentaba en la semana, por ejemplo, y yo le decía que un tema, y yo le decía, ok, vamos a hablar con el hermano Cristian, con el hermano Jairo, para ponerlo en la lista. Entonces, después de que termine el taller, después de que desarrollemos el libro, las tareas, el trabajo, podemos dejar un tiempo si amerita y podemos tocar este tema y presentar los puntos
y crecer juntos, que esa es la idea, con altura de miras como predicadores de la Iglesia de Cristo. Pero este tema es importante cuando hablo de establecer la autoridad bíblica. Lo que estamos tratando de definir es nuestro modelo de autoridad. Mire, esto tal vez para nosotros a veces pasa desapercibido, pero si usted me puede acompañar al libro de Mateo, está aquí por si acaso, si quiere, pero si lo quiere marcar después, en Mateo capítulo 21, Jesús tuvo una discusión con la cúpula judía. Y fíjese que la pregunta de la controversia principalmente era esta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y creo que cuando hablamos de establecer la autoridad, este es el pasaje exacto donde aprendemos acerca de la importancia de la autoridad. Leámoslo, dice Mateo capítulo 21, 23 en adelante: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Usted entiende ahora? ¿Se va dando cuenta el punto de la discusión? Ellos veían a Jesús enseñar, ellos veían a Jesús sanar, ellos veían a Jesús que tenía muchos discípulos y que la gente le seguía. Pero la pregunta que los trastornaba a estos principales sacerdotes, a la cúpula del liderazgo judío: ¿cómo es que éste hace? ¿Cuál es la autoridad para hacer lo que hace? Entonces, si tú te fijas muy bien, ellos llevaron esto al plano de la autoridad, y por lo menos si lo miran muy bien allí en versículo 25, en la mente de los judíos existen solamente dos clases de autoridad, por decirlo de alguna manera. O lo que hacemos es aprobado por Dios, o lo que hacemos tiene un origen humano y no divino. ¿Es del cielo o de los hombres? Entonces, cuando nosotros abordamos la enseñanza de la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos la palabra como buenos predicadores del Evangelio, como buenos predicadores del nuevo pacto, ministros del nuevo pacto, es muy importante, mis queridos hermanos, la cuestión de autoridad. Lo que vas a decir tú, ¿esto es voluntad de Dios? ¿O esto es una palabra del hombre, una opinión humana? Entonces, por eso es bueno definir la autoridad. Mira, hay algo que es importante. Tres preguntas que son fundamentales en cuanto a este tema en cuestión. Número uno, lo que estamos diciendo: ¿qué es la autoridad bíblica? Realmente la autoridad bíblica es, en este caso, y fíjate, la autoridad significa por el poder, por la autoridad, significa que son las maneras como Dios transmite su palabra, cómo Dios transmite su voluntad. Recuerde de que ya Jesucristo no está en la tierra con nosotros. Recuerde que ya la voz del Padre no se escuchaba como en el Antiguo Testamento desde el monte. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse: ¿qué es la autoridad? Bueno, la manera como Dios transmite su voluntad. ¿Y por qué es importante establecerla? Segunda pregunta: ¿por qué importa tanto la manera como establecemos autoridad? Porque muchas veces puede suceder que encontremos en la iglesia opiniones personales enseñadas como doctrina. Y por eso que el buen estudiante de la Biblia tiene que definir claramente: esto que yo estoy diciendo es doctrinal, está claramente revelado, estipulado en la Biblia, o esto es una opinión.
Porque cuando hablamos del ámbito de la opinión, la opinión no es impositiva, la opinión no es autoritaria, ¿cierto? Y a veces sucede que iglesias del Señor se dividen, pleitean, contienden las unas de las otras, hay críticas, juicios, porque no estamos estableciendo claramente el tema de la autoridad. No voy a hablar de ejemplos, porque no es mi idea de que nos pongamos a analizar ejemplos en cuanto a esto, pero yo creo que tú entiendes y sabes de lo que estoy hablando, de que muchas veces por no establecer la autoridad bíblica, estamos discutiendo al final por puras opiniones. Es que yo quiero esto, es que a mí me parece esto, es que yo creo que es mejor así, pero al final tú crees que es mejor así, yo creo que es mejor así, pero no, ¿qué quiere Dios? Y a veces terminamos dañándonos, terminamos discutiendo, que no es la idea. Por eso que este punto para mí es preventivo, porque si tú estableces la importancia de la autoridad bíblica y te haces la tercera pregunta, ¿cómo se establece la autoridad bíblica? Y esto es importante que los buenos predicadores, cuando escuchamos sermones, cuando escuchamos enseñanza, cuando tú lees un libro, cuando tú te capacitas en cuanto a alguna temática importante, tú tienes que analizar, esta es la pregunta, lo que mi hermano me está compartiendo, lo que mi hermano me está diciendo. Gracias, mi querido hermano. Gracias. Parece que se cayó la conexión, pero estamos todos bien, ¿cierto? ¿Se está escuchando? Parece que se había caído la conexión. Alguna paloma se cruzó en la conexión de Wi-Fi. Ok, como estábamos diciendo entonces, es importante, es muy importante el tema de la autoridad. ¿Se escucha de nuevo? Ok, ok. Parece que la conexión es un poco problemática en el día de hoy, pero téngame paciencia, mi hermano. Vamos a tratar de aprovechar bien nuestro tiempo. Estábamos diciendo, mis queridos hermanos, estábamos diciendo que establecemos la autoridad bíblica y vamos a ir al primer punto, vamos a ir al primer punto y voy a ponerlo un poquito, espero que no cause problemas nuevamente, el tema de los mandamientos directos. Fíjese que quiero contarles que cuando hablamos de la autoridad bíblica estamos diciendo la manera como Dios transmite su palabra, la manera como Dios nos deja su autoridad, la manera como Dios nos deja su voluntad. Existen tres maneras que yo veo en la Biblia
tres maneras, como los buenos siervos, podemos establecer la autoridad bíblica. Fíjese que para mí esto es importante, mi querido hermano, porque Dios no transmite su voluntad o nos deja su autoridad de una sola manera posible, de una sola manera posible. Quiero explicárselo en el transcurso de estos pasajes. Por ejemplo, si usted mira muy bien allí, como está en la diapositiva, en Primera de Corintios capítulo 14, en Primera de Corintios capítulo 14, verso 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Note muy bien que la primera forma de establecer autoridad bíblica es mandamientos directos, o sea, expresiones directas de la voluntad de Dios. Una de las formas como Dios transmite su autoridad es a través de mandamientos. Usted mismo lo ve, por ejemplo, en Mateo 17, pasaje muy conocido, cuando en ese momento estaba Jesucristo en el monte, en la transfiguración, y en ese momento en Mateo 17:5 la nube de luz estaba allí y la voz comenzó a hablar y decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Si tú te fijas muy bien, ahí hay una palabra directa salida de la boca de Dios, y muchas veces cuando vemos los mandamientos son eso, expresiones directas de la voluntad de Dios. Entonces Dios transmite su palabra muchas veces a través de mandamientos directos, donde Dios me dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y cuando yo entiendo eso, no hay una manera, no hay una segunda manera, no hay una tercera manera, no hay otra forma. Si Dios dice, haz esto, tú tienes que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. A él oíd, este es mi hijo amado, a él oíd. O en el contexto de 1 Corintios 14, el tema del hablar de la mujer, ¿cierto? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. La mujer calla en la congregación, dice el contexto. No, pero es que la cultura, no, pero es que la modernidad, no, es que la mujer ahora en los tiempos de ahora ha cambiado. Pablo sella todo diciendo, todo esto que estoy hablando es mandamiento claro del Señor. Entonces, mi querido hermano, quiero que esto se vaya entendiendo. La primera forma como Dios nos deja su palabra son a través de mandamientos directos. Esto puede tener una variante. Mire, por ejemplo, cuando hablamos de los mandamientos directos, a veces, a veces encontramos mandamientos directos que yo le llamo mandamientos directos específicos, donde Dios nos dice lo que quiere, pero también nos dice cómo hacerlo. Por ejemplo, el bautismo. Dios da el mandamiento del bautismo, pero también, por ejemplo, vemos en Juan 3:23 que es necesario que para que haya un bautismo tiene que ser con muchas aguas. Recuerde que bautismo significa sumergir, pero alguien podría preguntarse, ¿y me puedo sumergir en Coca-Cola? ¿O me puedo sumergir en leche como Cleopatra? ¿Me puedo sumergir en otro líquido? Pero si tú te fijas muy bien, este es un mandamiento específico, es un mandamiento directo, porque Dios dice en su palabra que quiere que seamos bautizados, pero no solamente nos dice lo que quiere, sino también me muestra el cómo hacerlo. Quiero que tomen la cena del Señor. ¿Cómo? Pan sin levadura, fruto de la vid. Hay un mandamiento directo de una forma específica. Dios me dice, quiero que hagas esto. El tal día, quiero que hagas esto. De esta manera. Si tú te fijas muy bien, esa es una expresión directa de la voluntad de Dios, y Dios te dice el cómo. El cómo. El cristiano no tiene en este punto la capacidad de poder decidir, no es que yo creo que quiero hacer la cena del Señor con hamburguesa,
o quiero hacer la cena del Señor con gaseosa. No hay manera, porque Dios te da tanto el mandato como Dios también te muestra la forma de cómo cumplir el mandato. Pero también existen mandamientos directos generales, que le llamo yo, donde Dios nos dice lo que Él quiere, pero nota bien, Dios dice lo que quiere, pero deja a nuestra sabiduría el método. El método. Mira lo que voy a decir. Por ejemplo, predicar el evangelio. El mandamiento de Dios en Mateo 28 es que vamos a predicar el evangelio a todas las naciones. El mandamiento de Marcos 16 es que vamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio. Si tú te fijas, la autoridad está ahí establecida. Dios me está diciendo, Jesucristo me está diciendo, yo quiero que vayas, que prediques el evangelio. La pregunta que muchos se hacen, pero ¿cómo lo hago, Señor? ¿Puedo predicar el evangelio a través de la radio? Amén. ¿Puedo predicar el evangelio a través de puerta a puerta? ¿Golpear casa? Amén. ¿Puedo hacerlo a través de estudios personalizados? Amén. ¿Puedo hacerlo por internet? Amén. O sea, si tú te fijas, Dios te da un mandato, pero las maneras de cumplir este mandato específico, ¿las decides? ¿La decide en este caso? La sabiduría del cristiano. Para que usted entienda. En el otro no, en el específico Dios te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. No te deja libertad. El mandamiento directo específico, Dios te dice, es como en el Antiguo Testamento, tenía que ser un macho cabrío de 1 año sin defecto. Tú no puedes pensar otra cosa. En el tiempo de Noé, tú tienes que construir el arca y tiene que ser de madera de gofer, no puede ser de otra. Si tú te fijas, muchas veces Dios revela su palabra y nos da mandamientos directos específicos, donde Dios me dice lo que quiere y cómo lo quiere. Pero a veces Dios me dice lo que quiere, ve a predicar el evangelio o orad sin cesar. Y tenemos que orar. Pero la pregunta de algunos, ¿y cómo yo oro? ¿Lo tengo que hacer de pie? ¿Lo tengo que hacer de rodilla? ¿Lo tengo que hacer sentado? ¿Lo tengo que hacer con la mano arriba? ¿Lo tengo que hacer con la mano abajo? ¿Lo tengo que hacer en el suelo? La manera como tú quieres hacerlo va a ser tu decisión. Eso es un mandamiento directo general. ¿Se va entendiendo, no? Que hay diferencias, son expresiones directas de la voluntad de Dios, pero en este caso, en el tema general, Dios me deja a mí, Dios le deja a usted elegir. Por ejemplo, tanta discusión que existe de repente. Dios nos ha dicho en 2 de Timoteo 2:2, por ejemplo, como lo que oíste mí en presencia de muchos otros testigos, esto habla y la misión de Timoteo, así como Pablo lo hizo, era transmitir, era buscar hombres fieles que fueran capaces de enseñar a otro hombre, ¿cierto? Ahí está el mandato de en este caso, de la verdadera sucesión apostólica, de dejar el legado a la próxima generación, ¿cierto? Pero no nos dice cómo. Porque alguien podría decir, ¿y qué pasa con los institutos bíblicos, con las escuelas bíblicas, con esto, con las clases de predicadores o con otra forma? Bueno, la iglesia del Señor busca los métodos. Hay hermanos que han ido a capacitarse a institutos y fíjese muy bien que esa es una forma, es un método por el cual se está cumpliendo el mandamiento de la capacitación. El mandamiento está ahí, pero Dios no nos dejó el cómo. El cómo, por ejemplo, con Pablo y Timoteo, fue en la vida. Pablo invitó a vivir a Timoteo. Me gusta ese método, el que más me agrada. Pero yo tengo que reconocer, como buen estudiante de la Biblia, que pueden existir muchos otros métodos para poder capacitar, como lo estamos haciendo ahora, de manera virtual, como muchas veces se visitan congregaciones y se hacen trabajos específicos. Existen muchas maneras. ¿Cómo podemos ir cumpliendo los mandatos directos, los mandatos específicos de parte del Señor? ¿Te vas dando cuenta? Dios transmite su voluntad. Eso es autoridad bíblica. Dios transmite su voluntad. Pero número uno, lo hace a través de mandamientos directos, por ejemplo. Cuando expresiones directas de la voluntad de Dios, Dios hablando, Jesús hablando, el Espíritu Santo hablando a través de un apóstol, diciéndonos. Usted ha escuchado, por ejemplo, cuando
Cuando Pablo dice, esto no lo dice Dios y no lo digo yo, o esto lo dice Dios y no lo digo yo, en 1 Corintios 7, por ejemplo, ahí nos está mostrando el punto de la autoridad, que lo que él dice es directamente un mandato de Dios. Y Pablo entiende que lo que él escribe, como lo leímos en 1 Corintios capítulo 14, verso 37, Pablo es un hombre inspirado. Lo que Pablo escribe es un mandamiento, es una voluntad directa de nuestro Dios. Y tenemos que entender que la Biblia nos transmite muchos mandamientos y transmite mucho de la voluntad de Dios a través de órdenes directas específicas o órdenes específicas generales, para que lo entendamos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Para que se vaya entendiendo. Entonces, de esa manera vemos un punto. Pero quiero agregar la segunda. Segunda manera, ¿cómo podemos establecer autoridad bíblica? A veces, mi hermano, a veces Dios no nos dice algo tácitamente, claramente. No está claramente establecido esto y esta y cuál forma y esto así y esto acá. Muchas veces Dios transmite directamente su voluntad, pero nota muy bien, la segunda manera como nosotros podemos establecer autoridad bíblica es por ver, es por aprender, es por ver los ejemplos apostólicos aprobados. A veces la práctica habitual de la iglesia primitiva sirve como modelo o patrón para la iglesia de Dios. También es voluntad de Dios. También es la voluntad de Dios. Por algo Pablo lo dijo en 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Te vas dando cuenta? Que Pablo mismo se pone como un ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que no están literalmente, como algunos quieren verla, literalmente establecidas, literalmente estipuladas. A veces me ha tocado discutir con personas, y solo lo cito, porque hay hermanos que quieren ver que todo en la Biblia, todo lo que hacen, todo lo que practican, todo lo que viven, tiene que estar revelado directamente, lo que yo le llamo los literalistas. Pero lamentablemente o tristemente hay que decir, estos hermanos literalistas se han olvidado de las otras formas como también se establece autoridad. Por eso, por ejemplo, este tipo de personas literalistas quieren buscar, por ejemplo, que diga que Dios no quiere adoración con instrumentos. Mira, Luis, no aparece. Mira, ¿dónde dice? En ningún momento Dios prohíbe. Y si Dios no prohíbe, ¿por qué tú prohíbes? Y muchas veces la gente comienza a discutir de temas, de situaciones, de circunstancias, de cosas que van sucediendo en el diario vivir porque no están allí. Un día, y yo lo citaba la otra vez, un hermano me decía, Luis, nunca la Biblia prohíbe el tabaco, fumar. Y yo digo, wow, qué tremendo es llegar a pensar de una manera así. Y hay gente que anda por ahí en la vida, tratando de buscar cada cosa que esté revelada, y si no está revelada, se dan la libertad de poder hacerlo. Y viven de una manera desenfrenada, sin control. ¿Dónde está el mandamiento del árbol de Pascua? Me dijo uno. ¿Dónde está el mandamiento de esto y de aquello y de otro? Entonces, es importante establecer autoridad, mi hermanito, porque hay que entender, yo le explico a esos hermanos, no siempre Dios va a decir esto clara y tácitamente. Dios también nos muestra ejemplos. Dios también nos muestra, como Pablo lo dijo allí en Filipenses 4:9, que me encanta ese pasaje, porque Pablo se pone
como un ejemplo para la iglesia del Señor lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ejemplos, ejemplos. Note bien, y quiero tocar esto para que se entienda de una buena manera, aunque vamos a tocarlo al final, pero si usted se fija, mi hermano, a veces en la iglesia del Señor hacemos cosas y por no entender bien esta cuestión de la autoridad, podemos llegar a decir cosas que no son tan correctas bíblicamente. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la cena del Señor, ¿es la cena del Señor un mandamiento? Sí, la cena del Señor es un mandamiento. Haced esto en memoria de mí. Mandamiento directo de parte de Jesús. Pero en cuanto al día, ¿cuándo Jesús dijo o Dios dijo que es el día domingo? Si usted lo mira muy bien y somos rigurosos con la palabra, como quiero que usted sea riguroso con la palabra, no hay ninguna expresión directa de Dios el Padre, no hay ninguna expresión directa de Jesucristo. En Mateo 26 nunca dice el día. Recuerde que la cena fue celebrada un día jueves en la noche. Nunca en Lucas 22 está manifestado el día. Para poder ir al día, tenemos que ir a Hechos 27, el texto que todos citamos, ¿cierto? Para poder entender, yo estoy de acuerdo que el día autorizado por Dios, el día autorizado por el Señor para tomar la cena es el día domingo, el primer día de la semana. Eso no está en discusión. Lo que estamos conversando es que nuestro pasaje que utilizamos, si usted se fija muy bien, es esto que estamos describiendo. Un ejemplo apostólico aprobado. Porque aquí, en Hechos 27, si usted quiere puede buscarlo. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Note bien, ¿hay un mandamiento aquí? No. ¿Qué me está contando aquí Lucas en Hechos capítulo 20? Lucas aquí en Hechos capítulo 20 me está contando la práctica de la iglesia del Señor en Troas. ¿Y qué hacía la iglesia del Señor en Troas? La iglesia del Señor en Troas se reunía para partir el pan. Entonces yo tengo que entender, el mandamiento de la cena es directo de parte de Dios. Pero el día cuando se hace, nosotros aprendemos bíblicamente, aquí en Hechos 27, que lo que hacía la iglesia de Troas es lo que hace la iglesia del Señor ahora en Medellín, en Pasto, en Chihuayante, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia. Y por eso que esta es la segunda manera, el ejemplo, la práctica habitual de la iglesia primitiva sirve como modelo o patrón para la iglesia de hoy. Note muy bien que hay hermanos que quieren hacer entender aquí que dice cada primer día de la semana, y aquí no dice cada primer día de la semana. Si usted es claro con el texto. Pero sí entendemos que la iglesia del Señor en Troas se reunía el primer día de la semana. ¿Y qué significa eso? Que la iglesia del Señor en mi región, en mi ciudad, como en tu ciudad, también debe reunirse si queremos seguir el ejemplo apostólico aprobado, para que lo entendamos. Pero hay gente que dice, no, es que este es un mandamiento recibido directamente del Señor el día domingo. Yo le digo, hermano, por favor, te desafío, dime dónde aparece ese mandamiento de parte del Señor. Que Dios lo diga. No aparece. Pero sí entiendo que la práctica de los apóstoles, inspirados por el Señor,
apóstoles que fueron guiados por el Señor, apóstoles que fueron llenos por el Señor y escribieron esto para guiarnos a nosotros, nos dicen que la iglesia primitiva lo hacía el primer día de la semana. Y por eso, como lo hacían los apóstoles, recuerde que nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles, también, nosotros también como iglesia del Señor, lo hacemos ahora. ¿Se va entendiendo? Es una pequeña distinción, es igual de autoritario. No estoy diciendo que un mandamiento directo es más importante que un ejemplo apostólico aprobado o lo que vamos a ver en el tercer punto. No, yo digo que estas tres formas muestran autoridad, porque la iglesia del Señor entendía que esta era la manera como Dios transmitía su voluntad. A veces Dios transmite esto de una manera directa, a veces lo deja a través del ejemplo de sus siervos, de sus apóstoles, o también a veces, que es el tercer punto, cómo establecemos autoridad, a veces existe lo que se le llama la inferencia necesaria. O sea, cuando un mandato no es expresado ni específicamente ejemplificado, puede ser determinado por medio de una deducción lógica, conclusiones o implicaciones lógicas que sirven de apoyo o ayuda a los mandamientos del Señor. Por ejemplo, la Biblia nunca nos habla a nosotros de himnarios, ¿cierto? Pero hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Cante. Usted tiene que cantar. La Biblia nunca me habla del platito, la Biblia nunca me habla del platito para la cena o de la bandejita. Pero la Biblia me dice, tomad, comed. La Biblia nunca me habla acerca del púlpito, por ejemplo. Pero la Biblia me dice, predica la palabra. Entonces, muchas veces los mandamientos que Dios da conllevan implicaciones. Por ejemplo, dice, no dejando de congregarnos. ¿Y qué debo entender yo cuando pienso en el caso de no dejando de congregarnos? Que tiene que haber un local. Porque en ese lugar tengo que cumplir la orden del Señor. Tiene que haber sillas. Tiene que haber banquitas. Tienen que haber elementos. Entonces, si tú te fijas muy bien, el tercer punto, cómo establecemos autoridad bíblica, es que entendemos que los mandamientos de Dios conllevan implicaciones que el buen siervo del Señor tiene que meditar, que nos sirven de apoyo, de ayuda a los mandamientos de Dios. ¿Te fijas? Tres maneras. Dios muchas veces revela su voluntad, mandamientos directos. Dios muchas veces revela su voluntad a través del ejemplo de sus apóstoles, o muchas veces Dios revela su voluntad a través de inferencias necesarias. Debemos distinguir claramente, sí, entre las cosas que me ayudan a cumplir los mandamientos de Dios y las cosas que son adiciones o añadiduras. Por ejemplo, Dios me manda a cantar, mandamiento de Dios para la adoración. Pero la pregunta, ¿cómo voy a cantar? Necesito entonces una carpetita, necesito entonces un PowerPoint, una filmina, necesito entonces ciertos elementos para que mis hermanos tengan a disposición la letra del cántico, la manera de cómo hacerlo. Entonces surge la necesidad de una ayuda. Vamos a crear un himnario. Hermanos se organizaron, creemos un himnario para que los hermanos puedan cantar bien. Eso es una ayuda. Necesitamos tomar la cena. ¿Dónde vamos a poner el pancito? El pancito sagrado. Hay que poner un platito, un pañito. Eso es una ayuda. No cambia el mandamiento, solamente lo ayuda. Hay que tomar la cena, copita, o dependiendo de los que quieran copa, pero tiene que haber un recipiente para contener el fruto de la vid. El fruto de la vid, eso me ayuda. Queremos predicar la palabra. Tenemos que tener púlpitos, mesitas, Biblias. Si usted se fija, muchas de las cosas, queremos bautizar gente. En algunas congregaciones se organizan, construyen un bautisterio. Otros lo hacen en río, otros lo hacen en piscina. Pero si tú te fijas, eso no cambia el mandamiento de bautizar, sino que lo potencia, lo ayuda. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos permiten ayudar a poder cumplir de una manera correcta los mandamientos de Dios. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Aplauso.
o música. ¿Está cumpliendo el mandamiento o está añadiendo algo más? Yo ahí discuto y digo, eso es una añadidura, porque el mandamiento fue cantar, no aplaudir, no chiflar, no gritar, canta, canta alabanzas. Todo lo demás es añadidura. Algunos me dicen, ¿y podemos tocar guitarrita? ¿Qué dice el mandamiento? Canta. ¿Y podemos poner un pianito? ¿Qué dice el mandamiento? Canta. No le añadas al mandamiento. No le añadas al mandamiento. Pero si estoy cantando, canta entonces. No hagas nada más. Sigue lo que Dios te dice y no vayas a pensar hacia donde Dios no te dice. Y la gente hoy en día discute. Estoy usando ejemplos cotidianos que normalmente nos conversamos, que normalmente los definimos, pero note muy bien que cuando hablamos de la inferencia necesaria, por ejemplo, esto yo lo veo ahí con el etíope eunuco, cuando en Hechos 8 se le predicó el Evangelio, cuando en Hechos 8 se le habló de la salvación, se le habló del bautismo, y la conclusión del etíope dijo, ahí hay agua. ¿Se fijan? Él concluyó inmediatamente que la salvación en Cristo y que el bautismo y todo lo demás, ahí hay agua. Inmediatamente sacó la conclusión lógica. No iba a esperar llegar a Etiopía, no iba a esperar a buscar un bautisterio. Él vio y dijo, ahí hay agua. Y buscó la manera, la forma de poder cumplir la voluntad de Dios. O lo que estaba citando, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. ¿Es mandamiento de Dios no dejar de congregarse? Claro, la Biblia lo dice claramente. Hebreos 10:25. Pero, ¿cómo lo cumplimos? Inferencia necesaria. Necesitamos un local rentado o comprado o una casa de un hermano. Necesitamos un espacio. Necesitamos sillas o bancas. Necesitamos implementos. Entonces esas cosas surgen y las tenemos en la iglesia porque surgen como una inferencia necesaria. O la cena del Señor. Bandejas, copas, plato, panásimo, fruto de la vid, pero todas esas cosas surgen para poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces, mirando esto, si usted se fija muy bien, ya llevándolo a un plano, para que vea la imagen completa, porque así se establece autoridad, mi hermano. Veamos un ejemplo en la cena del Señor. Por ejemplo, si queremos entender, y yo veo que en la cena del Señor encontramos, por eso que quise citarlo porque es un buen ejemplo, en la cena del Señor encontramos las tres maneras, las tres formas como establecemos autoridad, en las tres. Número uno, en la cena encontramos mandamientos directos. ¿Por qué? Porque la orden en Lucas 22, ¿cuánto he deseado? En Primera de Corintios 11, 23 al 26, tomad, comed, beber, mandamientos directos. Dios mismo revelándonos que Él desea que comamos, que participemos de la cena del Señor. Hay mandamientos directos. Hazlo. No me está preguntando si quiero, no me está preguntando si me gusta, no me está preguntando si me acomoda. Mandamiento directo, tomad, comed. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca? Lucas 22:15. Tomad, comed. 1 Corintios 11, 23 al 26. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Órdenes directas para participar y obedecer al mandato de Dios. Pero también encontramos ejemplos apostólicos aprobados, ya que el día aprobado, porque alguien me dice, entonces, ¿cuál es el día para tomar la cena? Bueno, yo no encuentro ningún ejemplo para tomarla el lunes, yo no encuentro ningún ejemplo para tomarla el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, no encuentro ningún texto bíblico, yo muchas veces le digo a los evangélicos o a los denominacionales, no encuentro ningún ejemplo de día de lunes a sábado. El único día que yo encuentro que está aprobado por Dios, porque la iglesia primitiva en Troas lo hacía de esa manera, Hechos 27. Y por eso la iglesia del Señor del siglo XXI, como lo hacía la iglesia del Señor en el siglo I,
Tomamos la cena el primer día de la semana. A veces hay gente que me dice, no, pero no importa el día. Hagámoslo un jueves, hagámoslo un viernes. ¿En serio? Porque yo no iría al punto donde no tengo autoridad. Hagamos la cena el lunes, hermano. Pero ¿qué autoridad tienes para hacerla? Hagámosla un miércoles, un sábado. Pero ¿qué autoridad tienes para hacerla? No puedes citar ningún texto bíblico que te dé la base y la fuente de lo que hace. Pero yo puedo ir a Hechos 27, que constantemente estoy yendo ahí y digo, aquí hay seguridad. Aquí hay piso sólido. La iglesia primitiva en Troas lo hacía así, como la iglesia del Señor hoy en día lo hace así. Somos la iglesia de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que hacían los cristianos en la Biblia. Pero lo que hace usted, ve que hay gente que la toma una vez al mes, o lo que hace esto una vez al año, o lo que hacen esto otro cualquier día a la semana, no tiene ninguna autoridad bíblica, porque la autoridad bíblica está puesta aquí. El día aprobado, como un ejemplo apostólico, el primer día de la semana. Pero también el mandamiento de la cena no trae solamente mandamientos directos, ejemplos apostólicos aprobados, también trae inferencias necesarias. Porque si el Señor, por ejemplo, allí, mire, vaya a Lucas 22 conmigo, para que veamos esto. Lucas 22. Y dice Lucas 22:1, mi querido hermanito, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Note el 1. Ya, el contexto de la institución de la cena se hizo en momentos cuando se iba a celebrar la Pascua. Mire ahora también, versículos 7 al 14. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿estamos nuevamente en línea? Ok. Discúlpenos por, discúlpenos por los inconvenientes que han sucedido con el Internet. Nótelo bien, estábamos en Hechos, en Lucas 22, disculpe mi hermano, y dice allí en verso 12, entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Note, todo esto que estoy leyendo, mi querido hermano, muestra la inferencia necesaria que para celebrar la Pascua, para instituir la cena del Señor, hubo que hacer varias cosas. Por ejemplo, encontrar un lugar, ¿cierto? Tener los implementos, la mesa, lugares donde se iban a sentar, la forma, los implementos. Y de la misma manera hoy en día, cuando la iglesia primitiva recibe el mandamiento de tomar la cena, esto lleva inferencias necesarias, lleva, en este caso, conclusiones lógicas que como cristianos sacamos. O sea, necesitamos un local o un lugar donde hacerlo, un platito, implementos, copitas, sillas, todo eso. Entonces, si usted se fija, esta es la manera como normalmente nosotros, establecemos autoridad, mi querido hermano. A través de tres maneras. Cuando queremos buscar la voluntad de Dios, cuando queremos saber lo que Dios quiere, tenemos que fijarnos, ¿es mandamiento directo? ¿Lo dijo directamente Dios? Si lo dijo directamente Dios, preocuparme.
¿Es un mandamiento directo específico donde Dios me dice lo que quiere y cómo lo quiere? ¿O es un mandamiento directo, general, donde Dios me da la libertad de poder elegir el método, la forma de cumplir esta orden? O tal vez esto que está aquí no es un mandamiento directo de Dios, pero es un ejemplo. Es la práctica que habitualmente la iglesia primitiva estaba viviendo. Entonces, la práctica de la iglesia primitiva nos ayuda a nosotros como guía, nos ayuda a nosotros como una fuente de autoridad, porque ellos fueron inspirados, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que los apóstoles hicieron para guiar a la iglesia nos sirve hoy en día para poder guiar también a la iglesia del Señor. O tal vez esto es una inferencia necesaria, esto es una conclusión lógica que estamos sacando, las ayudas que muchas veces decoran, adornan los mandamientos de Dios. Si usted se fija muchas veces para poder cumplir un mandato de Dios, por ejemplo, una vez unos hermanos me desafiaron en un entendimiento, me dijeron, literalista, es que la Biblia, y lo voy a decir así porque yo sé que en su pensamiento estamos todos de acuerdo, pero estos hermanos me decían, la Biblia no habla de conferencia de damas, no habla de conferencia, y ellos me buscaban, hermano Luis, dime dónde, aquí en la Biblia, dime dónde aparece la conferencia de damas. Y hermanos discuten, se divide la iglesia de Cristo por eso. Estoy hablando de que ellos me citaban un ejemplo. Dame respuesta, por favor. ¿Dónde aparece la conferencia de dama revelada en la Biblia? Porque ellos querían ver el mandamiento directo. Yo le dije, ok, listo. Déjeme presentar mi argumentación. Basado en estos tres principios. Basado en estos tres principios de establecer autoridad. El mandamiento directo, el ejemplo apostólico aprobado y la inferencia necesaria. Le dije, vaya a Tito capítulo 2. Le dije, vaya a Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, y va a decirnos, Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, ¿qué nos va a decir? Que las ancianas, que tú lo conoces, ¿cierto? Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ancianas enseñando a mujeres más jóvenes. ¿Quiénes son las ancianas acá? Hermanas experimentadas. ¿Quiénes son acá las jóvenes? Hermanas menos experimentadas. ¿Cierto? Le dije, ahí está el precedente bíblico. Sí, en la iglesia primitiva, hermanas mayores enseñaban a hermanas más jóvenes, ¿o no? Sí, ok. ¿Cómo cumplimos este mandamiento? ¿Cómo yo lo cumplo ahora? ¿Cómo cumplo este mandamiento directo? Y me dijo, en clase bíblica. Ok, hay congregaciones de la Iglesia de Cristo que se organizan en reuniones. Hermanas que se reúnen, se juntan y tienen sus actividades. Hay otras congregaciones que lo hacen más personal. Hermanas que se visitan en lo íntimo, en lo privado. Este mandamiento se puede cumplir en lo privado, este mandamiento se puede cumplir en lo público. Ahora, le dije, hermano, según este pasaje, puede ser que varias congregaciones, como por ejemplo, sé que ahora los hermanos en Pasto lo están haciendo con los hermanos de la frontera de Ecuador, las hermanitas, hermanas que, ancianas, hermanas sabias, hermanas que en este caso, como también se hace aquí en la zona sur de Chile, que varias de las congregaciones que están aquí saben que lo hacemos una vez, 2 veces al año, donde nuestras hermanas se organizan, hermanas experimentadas, hermanas sabias, convocan e invitan a sus otras hermanas a poder cumplir este mandamiento, a poder enseñarnos los unos a los otros. Hermanas más experimentadas, enseñando hermanas menos experimentadas. Le dije, de esa manera establecemos autoridad, porque nos damos cuenta de que Dios nos da el mandato, pero la manera como la iglesia lo quiere. Si usted quiere hacer reuniones personales de tú a tú entre una mujer y otra mujer, amén, gloria a Dios, lo puede hacer. Si usted quiere crear un ministerio o quiere crear hermanitas que se organicen e inviten a todas las hermanas de una congregación a hacerlo, amén, se puede hacer.
porque se está cumpliendo el mismo mandamiento. Ahora, si usted quiere hacer algo más grande y varias congregaciones o grupos de hermanas se organizan para poder abarcar mucho más este mandamiento, amén, gloria a Dios. Se está cumpliendo el mismo mandato, sin violar la autoridad bíblica. Sin violar la autoridad bíblica, porque estamos cumpliendo este mandamiento. Si usted te fija, me dio el mandato Dios, pero no me dijo las maneras y las formas como yo lo puedo cumplir. Como Dios me da el mandamiento de evangelizar, y cada iglesia responde de la mejor manera posible a cómo quiere evangelizar. Cada iglesia busca el mejor método. Hermano me dice, no, es que yo creo que el método puerta a puerta es el mejor. Tal vez a ti te funciona. A otros hermanos le funciona el ministerio por internet, por radio. A otros hermanos tal vez le funciona el predicar públicamente en la plaza. Pero pueden haber distintos métodos y el buen estudiante de la Biblia, el líder sabio de Dios, va adaptándose, buscando las mejores maneras de cumplir la voluntad de Dios. Pero no podemos estar peleando, discutiendo, porque yo tengo un criterio diferente que tú, yo no te voy a criticar a ti, tú no me vas a criticar a mí, yo no te voy a juzgar a ti, porque muchas veces caemos en la iglesia del Señor, en ese tipo de prácticas, porque no hemos entendido realmente el punto de la autoridad. Dios nos da su voluntad y Dios lo puede hacer a través de mandamientos directos, Dios lo puede hacer a través, en este caso, de ejemplos apostólicos aprobados, o Dios lo puede hacer a través de inferencias necesarias. No sé si con eso se entiende la idea. Me gustaría escucharlos, me gustaría compartir sus pensamientos, pero principalmente digo que esto está justo en la tercera regla, porque aquí estamos estableciendo el texto. Entonces, cuando establecemos el texto, el buen estudiante de la Biblia se pregunta, ¿lo que voy a decir está en la Biblia, el mandamiento? ¿Es un ejemplo apostólico? ¿Es una inferencia necesaria? ¿O es una opinión humana? Porque si es una opinión, yo tengo que decirlo. Esto es lo que opino yo. Y que se entienda que es solamente la opinión de un hombre. Es solamente el criterio personal mío. Pero cuando está revelado bajo el mandato de Dios, el ejemplo o la inferencia necesaria, entendemos que eso es autoritario, entendemos que esa es la voluntad de Dios y entendemos que de esa manera tenemos que dirigirlo. ¿Comentarios? No sé si está todo claro, hay alguna pregunta tal vez, alguna duda tal vez. Sí, mis hermanitos. Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta acerca de lo que vimos hoy, acerca de estos temas? Recuerden que estábamos mirando el texto y estábamos, como dijo mi hermano hoy, explicó muy bien qué tipo de texto estamos mirando, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta respecto a este tema? Creo que mi hermano John Freddy levantó la mano. Mi hermano John Freddy. Más que una pregunta, es más como una manera de confirmar lo que usted me ha dicho. Un ejemplo, si, como usted mencionaba el caso de que la Biblia no dice que no se puede fumar tabaco o cigarrillo. Sin embargo, cuando yo aprendo en la Biblia que soy templo del Espíritu Santo, entonces no puedo meterle nada al cuerpo que lo contamine.